¿Tú piensas que los padres son los que crean los miedos a los hijos? El hijo es un conector de tu propia historia y tus miedos. Yo siempre pregunto, ¿vivimos el ahora o estamos realmente reproduciendo todo el rato el pasado? Ojalá yo en muchos momentos mis padres hubieran dicho, oye, disculpa, no quería transmitirte esto, o hoy he venido torcido. Pero quizás hay que retroceder un poco y ver cómo cambiamos esa culpa por responsabilidad. Cuando tú sobreproteges a alguien, ¿vale? Le estás diciendo psicológicamente que no es válido y que no es capaz. Entonces luego no le exijas que sea proactivo, que sea creativo. Es que le has reventado la creatividad. Siento que nunca se nos dio un mensaje claro, ¿no? De que amar a los hijos es aceptarlos tal y como son. ¿Es posible hacer todo de 10 y ser perfectos? Me dicen, no. Digo, claro, es que para mí ser un buen padre, ser una buena persona, una buena persona, es hacer las cosas de 7, de 6, de 3, de 2 y reconocerlo. Me siento raro porque esto no es normal. La gente ama a sus padres, pero yo no las amo, no siento ni un ápice. Tú imagínate qué bloqueo emocional yo tenía ahí, ¿no? Tan grande. Yo también tardé años en aceptar que mis padres lo habían hecho lo mejor que sabían. Fue un camino, fue un proceso, pero fue transformador. Yo siempre digo que lo más peligroso y lo que más te han podido putear en tu vida es ponerte una expectativa. ¿Cuántas expectativas pones a tus hijos sin querer? Totalmente. Y por eso tenemos casos, que esto a mí me preocupa mucho, de chavales con 15, 16 años que se quieren suicidar. El 90% de las familias que les reconocen un niño con discapacidad se separan. Bienvenidos al primer episodio del podcast de Formar en Valores. Soy Javier González, la cara visible de este proyecto. Y hoy nos vamos a sumergir en un apasionante proyecto que es profundizar en los miedos que a veces nos impiden dar lo mejor como padres. Quiero explicaros muy brevemente qué es Formar en Valores. Formar en Valores es una asociación formada por coaches y por psicólogos que acompañan a padres y hijos a ofrecer lo mejor de sí mismos. A los hijos para potenciar lo que son, para despertar todo lo que tienen dentro. Y a los padres para ofrecer lo mejor de sí, eliminando miedos, barreras que les impiden lanzar a sus hijos al mundo con toda la creatividad y pasión. Más tarde os explicaré cómo podéis conocer más de Formar en Valores. Pero como YouTube es un poco limitado, os dejamos por aquí cómo podéis acceder a nuestras redes sociales. Hoy tenemos con nosotros, y es un honor, a David Rodríguez, el CEO de la Fundación Pegasus, más conocido como Lo mío no es normal, pero es que lo tuyo tampoco. Papá, mamás, David es experto en trabajar los miedos, pero no solo los miedos de los jóvenes, sino también de los padres y de las madres. David, ¿qué tal estás? Pues muy contento de venir aquí a conoceros y a saber más de lo que hacéis, así que súper guay. Cuéntale un poco a esos padres y madres que nos van a escuchar hoy a qué te dedicas, quién eres. ¿Qué hago, no? Pues ¿quién soy? Joder, es una pregunta de las más filosóficas que hay en el mundo y la más complicada. Si me preguntas mañana ya te contestaría otra cosa. Pues soy un chaval soñador, ¿vale? Que siempre tuvo pues un sueño, que era cambiar el mundo, hacerlo un poquito mejor, porque veía mucho sufrimiento, ¿no? En la sociedad y quería pues eso, reducir ese sufrimiento, que al final el origen es el miedo, ahora hablaremos de él, ¿no? Y bien, bueno, monté una fundación que lo que busca es demostrar que, pues, que todos somos diferentes, ¿no? Y que realmente lo que nos limita en la vida no es una discapacidad ni una etiqueta, sino que es el miedo, el rechazo, la vulnerabilidad, y que eso todo lo tenemos. Y queremos demostrar pues eso, que lo mío es normal, pero lo suyo tampoco. Tampoco. Entonces, hacemos mogollón de proyectos educativos centrados en la inteligencia emocional, en el juego, y buscamos transformación social. Y lo hacemos a través del deporte, a través de la salud y a través de la formación. Así, en resumen. En resumen, David, experto en identificar y en gestionar el miedo. Experto, ya me da hasta, no sé, es verdad que, bueno, que he hecho un máster en miedos, ¿no? Pero más que en los de la gente, los míos, porque, bueno, creo que cuando vas creciendo como persona te vas dando cuenta de lo que te limitan, ¿no? Y es verdad que al final mi objetivo pues eso es intentar primero ser consciente de ellos, que creo que es lo más importante, porque el miedo más peligroso, no sé si lo sabéis, pero es el que no eres consciente. Totalmente. Porque te condiciona la vida y no lo sabes. Y por eso cuando yo hago a la gente preguntas de, oye, ¿sabes cuál es tu miedo? Y me dice, no, yo no tengo miedo. Digo, uff, estás jodido, estás muy jodido, ¿vale? Pero bueno, sí, digamos que me he podido sacar un máster en miedos, pero bueno, poco a poco aprendo cada día más de ellos y sobre todo la clave está en cómo normalizarlos y cómo gestionarlos, que creo que es algo muy complejo y que es para toda la vida. Experto en miedos, como hemos dicho, en identificarlos, en gestionarlos. Te voy a hacer una pregunta
que viniendo para Valencia llevaba ya un poquito en mente y estoy seguro que los papás y mamás que nos escuchan lo van a agradecer. ¿Tú piensas que los padres son los que crean los miedos a los hijos? Qué pregunta, ¿no? ¿Qué viene antes, la gallina o el huevo? Em, Tenía que hacértela. no. Es más, yo siempre digo que quien vive la verdad de discapacidad, y yéndome a mi terreno, ¿vale? Son los padres. ¿Por qué? Porque son los que viven el miedo como nosotros lo concibimos, ¿no? Ese miedo a la muerte, qué pasa con mi hijo cuando yo no estoy, el miedo al rechazo, ¿no? Y evidentemente antes te decía que el miedo más peligroso es el que no es tuyo. ¿Y cuál no es tuyo? Pues normalmente es el de tus padres, ¿no? Al final, cuando tú tienes... Yo no tengo hijos, pero por lo que me contáis, cuando tenéis hijos, tú lo que quieres... Tengo dos. Claro, tú lo que Dos quieres hijas. es lo mejor para tu hijo y muchas veces sin darte cuenta tus miedos los llevas a su historia, ¿no? Y digamos que es muy complicado y creo que mis miedos, claro, la mayoría de miedos han venido infundados pues, por las creencias, ¿no? Y limitaciones que podían tener mis papás con todo el amor del mundo. Y ya no solo mis papás, sino la sociedad. Al final aprendemos observando. No hace falta vivir algo para yo tener miedo de ello, ¿no? Entonces, creo que sí, que evidentemente la familia es central, pero no sé si es la causante o la originaria, pero que es algo natural que ocurre. Sí. Que también hay que quitar culpas, que creo que es algo muy importante. Sí, responsabilidades, pero es algo natural. Igual que si tú eres mi amigo, pues al final me vas a transmitir tanto cosas positivas como puede ser un miedo, ¿no? Entonces... Estoy totalmente de acuerdo en lo que dices. A veces cuando estoy en sesión con algún padre, alguna madre, me gusta dibujarles en la pizarra una especie de árbol genealógico, ¿no? Y al final terminan él o ella y sus hijos, ¿no? Y hay un ejercicio muy chulo que es ir borrando de alguna manera ese vínculo con sus hijos y con sus padres para explicarles que si ellos no limpian sus memorias, si ellos no limpian sus creencias, es inevitable, ¿no? Es una cascada, ¿no? Claro. De conocimientos, de miedos, de creencias, Es que etcétera, al etcétera. final ¿no? hay que entender una cosa. El hijo es un conector de tu propia historia y tus miedos, ¿no? Nosotros trabajamos mucho el tema de la línea de vida, que básicamente es ir para atrás, ir viendo, ¿no? Al final todo lo que nos pasa en nuestro día a día, nuestra cabeza está todo el rato, está diseñada para buscar problemas y solucionarlos. Entonces, ¿qué ocurre? En el momento que encuentra un problema o un riesgo a, que esto es la definición de problema para el cerebro, ¿no? Un riesgo a tu integridad, rápidamente está echando para atrás y está comparando todo lo que tú has vivido. Por tanto, yo siempre pregunto, ¿vivimos el ahora o estamos realmente reproduciendo todo el rato el pasado, ¿no? Entonces, ese trabajo que tiene que hacer el padre es brutal, pero es muy complicado porque ya de repente, o sea, y esto creo que es muy educativo y hay que hacer un trabajo muy, muy fino para que no se sientan culpables otra vez, porque de repente le dices, vale, entonces que mi hijo actúe así, el problema soy yo, no mi hijo, que normalmente cuando traen los padres a los hijos a terapia Sí. es porque quieren cambiar una conducta y porque De ven ellos. claro, de ellos, pero dices, cuidado, que aquí es un trabajo global, ¿no? Entonces creo que es muy importante, pero yo siempre digo que, bueno, no lo digo yo, lo contrario del miedo científicamente es el amor. Entonces cuando tenemos una situación Totalmente. complicada, lo que hay que es dar amor y comprensión. Es verdad que cuando tienes una relación pues afectiva como es papá-hijo o hijo-papá, hostias, es muy complicado no cometer errores, pero por eso yo siempre comento a los papás que lo más importante es la vulnerabilidad. Oye, me he equivocado. Ojalá yo en muchos momentos mis padres hubieran dicho, oye, disculpa, no quería transmitirte esto, o hoy he venido torcido, te he mirado raro, porque con una mirada, eso son cosas tan sencillas y tan simples como un gesto. Totalmente. O sea, no hace falta dar una collejita porque te porta mal, no. Es que con que no le hagas caso, ya el niño siente un rechazo y ya viene un miedo, ¿no? Que ese es el miedo al rechazo que nos ha acompañado toda nuestra vida. Siento que aquí hay un mensaje claro que lanzar a los padres y madres que nos escucháis, ¿no? Lo estáis haciendo bien, lo estáis haciendo bien. Pero quizás hay que retroceder un poco y ver cómo cambiamos esa culpa por responsabilidad, ¿no? Claro. Cuando yo asumo la responsabilidad individual de educar a mi hijo y de criarlo, es inevitable, ¿no? Es como que tengo que limpiar el filtro yo primero, ¿no? Si no, ¿qué voy a trasladar? No, y aceptar que es un reto mucho más amplio, porque es decir, ¿por qué tenemos esa culpa? Es que viene de la religión. Claro, totalmente. Seamos religiosos o no, eso es lo Sí, de menos. sí, totalmente. Viene de la religión, viene de la cultura, al final vivimos mucha influencia y mucho condicionamiento, entonces... ¿Cómo no voy a sentir culpa? ¿Cómo no voy a actuar así? O sea, yo muchas veces con mis compañeros, ¿vale? Con los nuevos trabajadores, tenemos que hacer una reeducación de cómo ellos se relacionan con la gente, porque están acostumbrados a ser gestionados por el miedo, por el castigo.
cuidado al castigo y la premiación todo el rato, el condicionamiento clásico y operante, ¿no? Que es lo más sencillo. Pero cuidado, creo que tiene que haber otro tipo de formas de cambiar esa conducta o comprenderla, ¿no? Más humana, más cercana. Y evidentemente esto es complicado. Y lo fácil es castigar y lo fácil es premiar y manipular desde ahí. Claro, pero luego, como escucho muchas veces, ¿no? Me viene algún padre y me decía, joder, es que mis hijos son unos ninis, no hacen nada. Digo, claro, si lo has creado tú. Totalmente En el sentido acuerdo. de, cuando tú sobreproteges a alguien, ¿vale? Le estás diciendo psicológicamente que no es válido y que no es capaz. Entonces luego no le exijas que sea proactivo, que sea creativo. Es que le has reventado la creatividad. Pero ojo, con la mejor de las intenciones y tal, pero es algo que nos tenemos que quitar. Claro, totalmente que de la acuerdo. educación también hace. O sea, quiero decir que todo va, o sea, es como que yo creo que vivimos en una sociedad que quita la magia y quita la luz que tenemos y, tenemos que demostrar a la gente que es única y especial, ¿no? En mi camino como padre, y por eso me identifico mucho con los padres y madres que nos están viendo, siento que nunca se nos dio un mensaje claro, ¿no? De que amar a los hijos es aceptarlos tal y como son y acompañarlos en su camino. Es que lo único que necesita el niño, y necesitas tú y todos, es sentiros amados incondicionalmente. Y mi pregunta es, ¿cuántas veces te has sentido así? Tristemente, si eres honesto, muy pocas. Muy pocas nos sentimos amados incondicionalmente, pero de verdad. Porque siempre hay un pero. Entonces, amar es muy complicado, porque hay miedos. A hacerlo bien, a ser un buen padre. O sea, el miedo que más me repiten cuando doy formaciones en empresas es a no ser un buen padre. Y yo siempre les pregunto, ¿y qué es ser un buen padre? Y uno me dice una cosa, otro me dice otra, ¿vale? Y le digo, vale, ese es tu sistema de creencias que se ha marcado a la perfección. Y ahora les pregunto, ¿es posible hacer todo de 10 y ser perfectos? Y me dicen, no. Digo, claro, es que para mí ser un buen padre, ser una buena persona, una buena persona, es hacer las cosas de 7, de 6, de 3, de 2 y reconocerlo. Por el momento que reconoces que te has equivocado o que no ha salido como tú querías, esa mochila de expectativas y de creencias que te lastran desaparece. Y ya hay una relación mucho más dual y real, porque normalmente la educación siempre es paternalista. Yo había una cosa que me tocaba mucho los huevos, perdonadme. Papás, se me salen los tacos. Hay que Papá, normalizarlos mamás, también. es inevitable, es un adolescente. Sí, casi, casi. Tengo complejo de Edipo todavía. Bueno, el caso, que había una cosa que me confrontaba mucho a mi yo más radical, era cuando mi madre o mi padre me decían, no, es que soy tu padre y me tienes que hacer caso porque soy tu padre. Y yo, No lo entiendo. mi cerebro no, porque era, ¿qué me estás diciendo? Que te respeto porque tienes un cargo superior que te ha tocado. Claro. Pues no, creo que el respeto es otra cosa, ¿no? Entonces, creo que hay que buscar una comprensión y es muy importante. O sea, el niño tiene que entender por qué se le va. Sí, hay que castigar, que hay veces que hay consecuencias. Me gusta más consecuencia que la palabra castigo, ¿vale? Pero si hay consecuencia, el niño tiene que entender por qué hay una consecuencia. Y tiene que ser una consecuencia en el momento. No puedes, o sea, decir, si yo te cometo ahora aquí un error, tú no me puedes castigar 3 días después con que no voy a seguir el sábado. Es que no tiene sentido, no tiene coherencia. Entonces creo que ese tipo de cosas hay que alinearlas y es muy complicado y para eso pues nuestro proyecto y profesionales que te puedan pues eso, acompañar en pues cómo delimitamos ciertas conductas que son muy disruptivas. O sea, es verdad que cuando estamos en situaciones con niños o adolescentes donde ya el tema es más peliagudo, evidentemente hay unas técnicas quizá un poco más no sé cómo llamarlas, abruptas, pero hay que utilizarlas, pero hay que saber cómo utilizarlas, ¿no? David, en tu trayectoria, que ya son 7 u 8 años con la Fundación Pegasus, ¿en qué medida se puede transformar el miedo para convertirlo en algo positivo, en una energía que lance hacia arriba a los adolescentes? Pues ¿sabes qué pasa? Cuando tú eres consciente del miedo, te das cuenta que eres mucho más que ello. Porque cuando pues eso, no eres consciente, pues al final eres como, yo me imagino un balón de fútbol y la vida te dando patadas, ¿no? Pero al final ser consciente de tus miedos te hace ser, en cierta manera, libre o la posibilidad de ser libre. Entonces yo creo que cuando un chaval y una persona entiende sus miedos, los trabaja y se enfrenta a ellos, llega a un nivel de empoderamiento tan bonito y tan real, porque ya al final sabe que esos miedos no son reales, que tienen un origen X de la infancia, que está muy guay, pero es la infancia ya pasado, ¿no? Y al final creo que ahí el niño o el adolescente o la persona aprende que es mucho más que eso y que es auténtico, que es perfecto como es, ¿sabes? Entonces creo que cuando te amas tal y como eres, aceptas los errores como una
parte del proceso y no como algo negativo, sino como un aprendizaje. Entonces ya desaparece el miedo al rechazo, desaparece, ojo, que esto es un trabajo de la hostia, ¿no? Sí, sí. Pero al final se ve de otra manera, como el camino normal, ¿no? Y dices, venga, voy a quitarme tanta culpa, tanta exigencia y voy a trabajarme en ser yo y aceptarme tal y como soy, para bien y para mal, ¿no? Entonces creo que eso es lo bonito. ¿Podríamos lanzar ese mismo mensaje a los padres y las madres? ¿Sois perfectos como sois? Sí, yo, mira, o sea, yo lo cuento, ¿no? Si has cotillado un poco de mí, yo tenía una lucha interna muy grande con mi familia, ¿no? Yo llegué a un punto en que no quería a mis padres. Hostias, ¿eh? ¿Por qué no quería a mis padres? Es duro afirmarlo. No, no. Yo me acuerdo en el psicólogo, lo he contado muchas veces ya, pero bueno, yo en el psicólogo, cuando yo se lo conté por primera vez a Carlos, que era el psicólogo, le decía, me siento raro porque esto no es normal. La gente ama a sus padres, pero yo no las amo, no siento ni un ápice. O sea, tú imagínate qué bloqueo emocional yo tenía ahí, ¿no? Tan grande. ¿Por qué ocurría esto? Porque la forma de ver la discapacidad de mis padres a mí me hacía daño. Porque claro, yo tampoco la aceptaba. Entonces, ¿por qué cuento todo esto, ¿no? ¿Y a dónde quiero llegar? Que al final tú como papá lo haces lo mejor que sabes, y cuando yo fui capaz de ponerme en su lugar de verdad, empatizar y decir, joder, claro, es que qué duro pues que tú vayas a tener tu primer hijo y te digan que tienes discapacidad. Porque para mí era mi normalidad, pero para ellos no. Posiblemente fue el primer contacto. Sí. Se te cae el mundo, te quieres morir incluso, ¿no? O sea, hay emociones ahí muy duras, ¿no? Entonces, ¿qué vivieron mis padres? Entonces, empatizar con eso, empatizar con su historia, comprender de, vale, es que tú andes así, no es que no te quieran, lo que pasa es que le está enfrentando al rechazo que han podido vivir desde pequeños y tú les estás haciendo ahí una conexión. Un espejo total. Claro, entonces, hostias, qué duro, ¿no? Entonces, lo hacéis lo mejor que sabéis, nadie nos ha enseñado, ojalá hubiera un curso que te dijera esto es el camino de un buen padre, no lo hay, no sé si lo habrá en algún Totalmente futuro. De acuerdo. Pero es verdad que yo creo que lo más importante es saber, bueno, amar a tus hijos, que eso es la base y creo que todos lo cumplimos, y cuestionarnos. Es decir, totalmente. Y preguntar, si es que al final muchas veces es, oye, ¿te sientes amado? O sea, tú imagínate si a ti te... Has dicho algo que es la clave. Perdona que te interrumpa. Has dicho algo que para mí es la clave. Yo también tardé años en aceptar que mis padres lo habían hecho lo mejor que sabían. Fue un camino, fue un proceso, pero fue transformador. Desde el momento en que yo acepté que mis padres, y lo repito por si algún papá o mamá sigue teniendo eso sin resolver con respecto a sus padres, a mí me transformó la vida. Es que pero totalmente. Mira, te voy a decir una cosa que era muy reveladora. Es un niño un niño, qué cojones. Una persona con discapacidad, adolescente, tenía mi edad, yo creo 25, 26 años en su momento, y me dice una vez, David, es que estaba obsesionado con tener padres, ¿vale? O sea, tener hijos, perdona. Y me dice, David, es que quiero tener hijos porque quiero amarles como a mí no me han amado. Y dije, wow. Digo, qué duro lo que me acaba de decir, pero es básicamente lo que hacemos todos y por lo que todos tenemos hijos. Por darles ese amor que nosotros no hemos tenido, por que consigan esas cosas que nosotros no hemos conseguido, que tengan todo aquello que nosotros no hemos tenido. Entonces, cuidado. Yo siempre digo que lo más peligroso y lo que más te han podido putear en tu vida es poniéndote una expectativa. ¿Cuántas expectativas ponemos a estos hijos sin querer? Totalmente. Y si me voy a los hijos, pero luego me voy a la pareja, porque es la prolongación de lo mismo. Hostias. Entonces, es muy importante lo que acabas de decir y yo creo que la primera fase es, pero esto es muy complicado, llegar a este punto, es, vale, voy a mirar dentro de mí, claro, de repente vengo a hablar de mi hijo, pero hostia, no vengo a hablar de mi hijo, vamos a llorar de cómo me sentí amado o no amado con mis padres y mi madre, ¿no? Entonces, pero creo que esa es la base, pero eso requiere un crecimiento personal y unos huevos ovarios, ¿vale? Tan grandes, porque eso sí que da mucho miedo. La clave. Porque se te cae todo tu puto personaje. Todo ese yo soy tal, tal y tal, al hacer eso se va a tomar por culo. Y es ahí donde entramos en ebullición porque nadie nos ha enseñado a eso, a conocernos. Nosotros al final pues hemos, desde un trauma, hemos ido gestionando nuestro personaje, le hemos puesto capa, le hemos puesto peinado, o lo que sea, ¿vale? Y de repente dices, que esto no vale para nada, que esto al revés, me está alejando del mundo y de mí mismo, ¿no? Entonces, creo que es un proceso muy complejo de construcción y que hay que hacerlo muy bien. Es un trabajo personal, al final. Sí, es algo muy psicológico y que hay que hacerlo muy bien, porque creo que hoy en día vivimos en una sociedad muy compleja precisamente porque se han roto los sistemas de creencias. Antes había sistemas de creencias muy firmes, la religión o un ejemplo muy claro,
yo soy funcionario y trabajo para toda la vida. Eso ya no pasa. Ni va a pasar. Bueno, el funcionario sí, pero me entendéis, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando una persona se queda sin sistema de creencias y le da soluciones a los problemas de la vida, entra la depresión. Y por eso tenemos casos, que esto a mí me preocupa mucho, de chavales con 15, 16 años que se quieren suicidar. Totalmente. Porque no tienen anclas en su vida. Porque no se las hemos podido dar y porque, joder, sí. Y eso creo que es muy, muy complicado. Sí. Cuando yo escucho lo típico de no, es que vivimos en una sociedad de cristal, los niños, digo, cuidado. Creo que la sociedad más peligrosa porque no tiene esas anclas, esos sistemas de creencias y encima lo pueden tener todo. Sí. Y así, siendo un poco bestia, es que se pueden cambiar hasta de género. Totalmente. Cuidado, ¿eh? Entonces creo que es muy complicado. Todo eso quizás radica en lo que has dicho antes, ¿no? En esa responsabilidad o necesidad que tenemos los padres de ser responsables de cómo les va a ir en la vida a ellos. Y yo aquí te quisiera aportar una cosa. Quizás, y yo esto lo hablo mucho con los padres y madres que vienen a hacer terapia y demás, quizás lo más difícil que tiene que hacer un padre o una madre es aceptar el destino de sus hijos. Claro. Y para mí también fue transformador, aceptar el destino de tus hijos. Es que te lo voy a llevar a una situación más sencilla. Aceptar que se den hostias y se partan la cabeza. Y ver cómo se las dan. Sí. La no intervención, ¿no? Practicar la no intervención. Sé que te vas a caer, cáete, evaluar los riesgos, por supuesto. Pero es que tienes que ver cómo se dan la hostia. Porque la típica frase, y esto es real, de hasta que tú no lo experimentas, no te das cuenta. O sea, mi madre muchas veces cuando me decía cosas, la mujer con toda la razón del mundo, a mí me impulsaba todo lo contrario. Luego también la personalidad de cada chaval, ¿vale? Yo era bastante rebelde. Pero es que lo que acabas de decir es clave. Y creo que... Para mí es la clave. Y es muy... Pero claro, aquí volvemos otra vez a lo mismo. Es, siéntate, respira, sienta la ansiedad que te genera el miedo y ala, quédate ahí un rato. Así es. A ver quién aguanta. Yo no sé si aguantaría, ¿eh? Es algo muy complejo. O sea, yo creo, al final creo que estamos hablando de un tema para que la gente se quite un poco de responsabilidad, que es global y que es un reto social. Totalmente. Y que al final estamos construyendo las nuevas formas de relacionarnos, de amarnos, y es difícil. Es muy interesante esto que dices, David. Te tengo que hacer una pregunta inevitable. Venga. Dices que hay que dejar que los hijos se peguen golpes. Yo te hablo de la no intervención y la practico. A veces creo que me paso. Pero ¿no sientes que hay caminos de difícil retorno? Como puede ser, como has mencionado, el cambio de sexo, como puede ser la droga, como puede ser la delincuencia. ¿Hasta dónde llega el padre? Háblame un poco tu visión en lo que me interesa. Voy a evitar el primer tema porque es bastante complejo y yo tampoco sabría afrontarlo. Pero los otros sí. O sea, es verdad, o sea, al final yo creo que el papá o el educador tiene que dar una herramienta al papá en el sentido de, vale, estos son los niveles de retos que pueda haber, estos son verdes, aquí no pasa nada, déjale que se hostien, naranja, cuidadín, rojo. O sea, evidentemente, si tú ves que tu hijo se está metiendo en mundos complicados, hay que dar herramientas. Lo que pasa es que esto es muy difícil porque tú, como lo que hablábamos antes, si tú vas a rechazarle y a meterle caña, posiblemente lo que estás haciendo es meterles más a fondo en ese mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo? Es que me da hasta respeto yo decirlo, pero evidentemente a tu pregunta, si la contesto, hay que intervenir en muchos casos, pero hay que ver qué casos. Es decir, evidentemente el mundo, yo que he coqueteado en el mundo de las drogas y he visto amigos que se han jodido la vida, incluso gente que se ha jodido la vida en general. Por supuesto, hay que meter medidas y hay que meter ahí medidas muy firmes y muy radicales a veces, ¿no? Pero es complejo. Pero yo creo que al final no todo el mundo o todos los chavales se meten en esos mundos. Es verdad, hay que aceptar y hay que entender que el alcohol está ahí, que las drogas están ahí y tú como padre tienes que saber, y el sexo, ojo, cuidado, otro gran melón, tienes que enseñarles y educarles y no generarlo tabú. A mí me hubiera encantado, yo con mis padres a día de hoy incluso a veces me da cosa decirles que me voy a tomar unas copas, porque siempre ha sido un tabú, porque no representaba el hijo ideal que ellos querían, ¿no? Entonces, a lo mejor, más que ocultarlo y dejarlo ahí, hay que hablar. Me encantaría que me hubieran hablado del sexo, de lo que es el impulso sexual. O sea, muchos de los problemas que tenemos con el tema pues, que defiende el feminismo y tal, es porque no nos han enseñado la educación a gestionar lo que es el impulso sexual. Cuando pierdes la noción y dices, solo quiero follar, es como, joder, son cosas que hay que hablarlas y que creo que hoy en día, pues eso, todo es tabú. Totalmente. Y como papás creo que no tienen que existir tabús si quieres evitar ese tipo de cosas. O sea,
No sé cuál es la Sí. edad adecuada porque no soy experto en ello, pero hay que hablar del alcohol, hay que hablar de las drogas, Sí. hay que hablar del sexo y de cualquier temática que consideremos que puede ser conflictiva en un futuro si no se aborda. Sobre todo te lo preguntaba, porque muchos padres y madres seguro que se preguntan cómo encuentro un equilibrio entre no actuar o actuar demasiado y el nivel de sobreprotección que vivimos hoy en día en las familias y que yo observo a mi alrededor, que a veces incluso lo he practicado, ¿no? Sé que es una pregunta recurrente de los padres. Pues yo creo que con una propia pregunta, lo que hablamos antes, preguntar, oye hijo, ¿te sientes agobiado? Mi cónyuge, ¿vale? Oye, ¿crees que agobio a mi hijo? A una amiga, ¿crees que agobio? No sé, es algo muy sencillo, pero es como preguntando a lo mejor, ¿sabes? Y haciendo un análisis puedes ver, pero evidentemente encontrar el equilibrio es muy complicado. Pero yo creo que el primer paso es ir al psicólogo, ir a profesionales, ir a educadores y preguntarles a ellos, ¿no? Y, oye, ¿qué opinas de mi crianza? Pero claro, vuelvo a repetir, te estás metiendo en cuestionarte tu crianza. Mira, el otro día estábamos haciendo formaciones con los profesionales, ¿no? Y hablábamos de un caso en el que, bueno, pues hay una crisis, trabajamos con discapacidad, ¿vale? Y estalla el niño, tal, y el profesional pues le cuenta que ha habido una crisis, tal, y digo, vale, te voy a poner en el caso de qué haces de si un papá coge y le regaña al niño, ¿cómo reaccionas? ¿No? Y dice, pues yo le diría que eso no es el camino, tal. Digo, vale, te lo voy a complicar todavía un poquito más. ¿Qué me dirías si encima ese padre se enfada y dices, oye, ¿cómo te vas a meter tú en mi crianza? Y te empieza a hacer un traje increíble, ¿no? Entonces, ¿por qué te cuento todo esto? Porque cuestionarnos nuestra crianza es como decir, uff, estoy siendo un mal padre, o sea, eso sale automáticamente. Entonces, hay otra vez la culpa, tal, y no nos gusta. Pero creo que cuestionarnos nuestra crianza es base. Es algo Y fantástico. como no hay vuelvo a repetir, no hay un mapa claro de por aquí, entonces yo creo que hay que preguntarnos. Entonces no sé si es la solución, me imagino que habrá 50.000 herramientas que además ahora con ChatGPT lo pueden preguntar, que es vamos, el mejor que... ¿Te lo va a resolver todo? Claro, ¿no? Pero que creo que preguntando y comunicación directa con el niño. O sea, para mí la clave es romper el paternalismo con el niño. O sea, yo me acuerdo de un vídeo que me cambió la vida de un profesor japonés, creo que era, que era la primera vez que yo escuchaba la palabra vulnerabilidad. Y el tío decía que se había equivocado, les decía, oye, perdonadme, me he equivocado, tal. Y eso me pareció tan brutal y tan transformador. Porque es como, tú como niño te sientes escuchado y valorado y uno más. Hay muchas empresas en Japón que utilizan esa metodología de que cuando cometen un error te pones delante de tu equipo de trabajo y lo reconoces. Pero claro, la palabra es la clave, equipo de trabajo. Los padres muchas veces no sienten que forman parte de un equipo y que su familia es un equipo y que como equipo tenemos que trabajar todos a una, ¿no? Es que te voy a hablar un melón, que no sé si estaba preparado, pero por ejemplo en el mundo de la discapacidad, voy a tirar un porcentaje que me he inventado yo, pero tiene que ir por ahí, el 90% de las familias que les reconocen un niño con discapacidad se separan. ¿Por Es qué? duro, ¿eh? Evidentemente esto ocurre porque la gestión de cada uno es diferente y cuando uno está en la fase del duelo X, otro está en el B, ¿vale? Y ahí hay confrontación y se echan en cara cosas, pero esto pasa en cualquier tipo de crianza, ¿no? Entonces yo creo que tienen que ser equipo y tienen que hablar entre ellos y que una cosa muy, muy complicada para el niño es ver cómo discuten sus padres, que ojo, que es natural y que Sí, va a claro. pasar, perfecto, pero háblalo. Pues nene, pues papá y mamá a veces se tirarían de los pelos, pero se quieren mucho y sobre todo lo más importante, no es que se quieran, te queremos. Que nosotros discutamos no significa que no te queramos. Esto, otra vez, está agitando unos traumas. Es brutal, sí. Claro, y es sencillo en cierta manera. Es algo, una herramienta, pues eso, tan sencilla como, oye, Sí. hemos discutido, sí, pero te queremos. Te juro que, vamos, generaríamos una sociedad solo con eso infinitamente más feliz. David, has dado un dato que desde luego a mí me ha removido. ¿Tú fuiste uno de ese porcentaje? De que sus padres discutían, no te decían que te querían, incluso llegaron a separarse. Sí, es verdad. O sea, no, mis padres no se separaron, pero yo siempre he pensado, y esto no se lo he dicho nunca, ahora es verdad que se lleva mucho mejor, ¿no? Pero yo creo que si no tuvieran esas creencias de para siempre, mis padres se hubieran separado perfectamente. Y yo sí sentía que muchas veces de esas broncas, o sea, esto real, eran originarias por mí. O sea, yo mucha de la culpa que todavía me llevo. Sentías que la culpa de que estuvieran así era tuya. Sí, incluso muchas veces se mezclaba otra cosa, una incomprensión de, joder, es por mi discapacidad, yo esto no lo he elegido, no me lo merezco.
¿vale? Entonces sí, claro que sí. O sea, al final es que el niño, yo tuve una conversación muy bonita con mi madre, ¿no? Y me acuerdo que yo la decía, digo, es que no es lo que tú quisieras transmitir, sino lo que yo entendía. Y yo Totalmente. entendía que mi discapacidad no te gustaba, no lo aceptabas y por tanto no me querías. Ese era todo el rato el final, ¿no? Entonces, eso lo hemos vivido todos teniendo discapacidad o sin tenerla. O sea, nos hemos sentido no queridos muchas veces. Lo que pasa es que nuestra mente no nos permite aceptar eso. Que vuelvo otra vez al cuestionamiento. Entonces, aceptar que en algún momento has sentido que tus padres no te han querido es complicado. Y es lo que digo, yo en la educación lo veo, es que no nos amamos bien. El amor no es, o para mí, Totalmente de acuerdo. yo el amor lo veo como algo absoluto y no es eso que nos han enseñado, el apego. O sea, si hay miedo no es amor, eso lo tengo clarísimo. Si no hay libertad, no Y hay el amor. concepto apego, hay muchos psicólogos, incluso compañeros míos, que me estarían tirando el vaso a la cabeza. El concepto apego viene intrínseco el miedo, aunque sea apego seguro, me da igual, hay un gradito Sí. de miedo, ¿no? Entonces creo que cómo nos hemos relacionado y cómo buscamos esa conexión con los demás está fundada en el miedo. Pues eso, está el enamoramiento y luego, y si ya no me quiere, y si hay otro que le gustó más que yo, y si no doy la talla, entonces eso es lo que le llega al niño. Y al final la concepción del amor que le llega al niño es cómo él se va a desenvolver. Yo me di cuenta que mis relaciones estaban condicionadas en el amor que yo había sentido. Yo tenía unas relaciones ultra tóxicas, con perfiles donde todo el rato estábamos luchando a ver si nos gustábamos o no nos gustábamos, que al final era el tipo de amor que yo había percibido de mi madre y ese conflicto que yo tuve crudo con ella. Entonces dices, cuidado, eso es amor. Bueno, lamento decirte que todos hemos pasado por ahí. Sí, sí, no. Todos amamos en función del concepto Claro, de amor que hemos recibido. pero por eso digo de la importancia, ¿no? Entonces, yo hay veces que lo noto mucho en los equipos, ¿no? Cuando vienen perfiles donde han tenido familias menos, vamos a llamarlas disruptivas, se nota un montón la personalidad, la autoestima. Normalmente la gente que ha vivido en familias un poco desestructuradas, que somos la mayoría y no pasa nada, también os digo. Totalmente. Porque nuestros padres lo han hecho lo mejor que saben. Y también hay que entender otra cosa más grande. Les han educado nuestros abuelos. Nuestros abuelos pasaron hambre. Posiblemente muchos de ellos. Entonces, claro, en aquella época lo que buscaban era sobrevivir. Había una guerra civil incluso. Entonces tenemos que entender de dónde venimos y creo que somos la generación, ¿vale?, que viene a romper esos círculos conductuales. Totalmente. ¿Vale? Pero para eso vuelvo a repetir, cuestionarnos. Si no te cuestionas, porque si dices, no, mi abuelo me amó, claro que te amó, pero hay cosas que hacía tu abuelo que no eran correctas. Yo muchas veces, ahora que estamos aquí en un sitio de educación, no sé qué posición tendráis vosotros, a mí lo de pegar a un niño, perdonadme que os diga, hay millones No solemos practicarlo. no, pero quiero decir que hay mogollón de papers que te dicen que eso no es positivo. ¿Qué pasa? Es lo fácil. Claro, es que hacerle comprender también habrá casos, no lo sé, pero yo creo que pegar a un niño... Sí, está claro, está claro. Vamos, yo jamás lo haría. O sea, tendría que verme en una posición, pero jamás pegaría a un niño. Hay creo que muchísimas otras técnicas. También os digo, si habéis dado alguna collejita, no os sentáis mal, pero considero de verdad que no es bueno porque le estás... Tío, eres la figura que tiene que protegerle y darle amor. ¿Y qué le estás dando? Una colleja. Aunque sea, tú creas que es para bien, le estás pegando. Y creo que eso no es positivo y tiene un impacto psicológico Totalmente. bastante brutal. Mi opinión, ¿eh? David, estamos dirigiéndonos a padres, a madres, estamos hablando de miedos, de educación, estamos hablando de amor. Si tuvieras que lanzar solo un pulso a esos padres y madres que nos escuchan para reforzar el amor que transmiten a sus hijos, no el que sienten, el que transmiten, ¿cuál sería? Son todos tuyos. Pues a ver, empezaría por la parte de eso, que lo hacéis lo mejor que sabéis, que no existe un mapa claro de cómo hacer las cosas y que si una cosa he aprendido que para amar bien hay que amarse. Entonces creo que tenéis que dedicaros tiempo a vosotros mismos, a vosotros como individuo, a vosotros como pareja y luego ya ahí empezar a transmitir ese amor cada vez mejor. Ese sería mi consejo, de dentro a fuera siempre. Perfecto, totalmente de acuerdo. Seguimos hablando de padres, de madres, de miedos a la hora de educar a nuestros hijos. ¿Cuáles son los principales errores a la hora de criar a nuestros hijos? Lo primero sería decirte no lo sé, ¿vale? O sea, es verdad que como no soy padre, hablar de
Porque yo los he tenido. Claro Y que los sigo teniendo. no, sí, sí, te voy a decir unos cuantos, ¿vale? Pero quiero decir que es muy importante que entienda la gente que yo no soy padre y lo veo desde no como un error negativo, sino como algo común, ¿no? Que pasa y ya está. Al final, cuando el miedo te domina, lo primero que sale para que eso no pase es la imposición, es el castigo. O sea, yo creo que hay castigos a veces que son totalmente, pues, eso, desafortunados, que no son coherentes, como os decía al principio, y creo que cuando un castigo no tiene coherencia y simplemente es para controlarte, eso es ¿Control sería una? sí, es un error. Luego, evidentemente, y relacionado con el control, cuando hay un castigo, sin querer, hay una deshumanización y no amor. Entonces, al final creo que el padre tiene que transmitir más su vulnerabilidad y encontrar el equilibrio entre poner límites y dar amor, ¿vale? Entonces yo creo que esa sería la segunda parte. Y me quedaría con esas. Y luego lo que hablaba antes, otro error es no cuestionarse las cosas. El tercero es no cuestionarse. O sea, poner límites exagerados, uno, no recompensar con amor, y tres, no cuestionarse. Yo creo que son las claves, ¿no? de cuando el miedo te domina, pero no solo a un padre, sino a mí mismo y a cualquier persona. Papás, mamás, espero que hayáis tomado nota de esos principales errores, pero seguir apuntando, por favor. ¿Cómo los corregimos? ¿Qué estrategias ponemos en marcha, David? Vamos a darle a estos papás y mamás algo, una esencia, unas ideas. Creo que es autoconocimiento. Hay una herramienta, voy a intentar hacerla bien, ¿vale? Que me habla mucho mi psicólogo, que se llama RAIN, que es reconocer, aceptar, investigar, y se me ha olvidado el otro, pero bueno, es algo así. Pero al final creo que tienes que reconocer que te has equivocado, aceptarlo, ¿vale? E investigar por qué me relaciono así con el mundo, ¿no? Porque una vez que hagas eso, lo integras. Estás hablando de una autoevaluación, ¿no? Sí, es que lo veo muy importante. O sea, yo siempre todo, ¿Qué ha como pasado? veis, ¿Por qué ha actuado así? claro, como veis, ¿Qué yo puedo siempre aprender? me voy a lo interno. Yo no soy tan experto pues eso, en gestión de adolescentes, así trabajo con ellos, pero no me considero experto en esa parte de cómo trasladar todo eso ahí, ¿no? Pero sí creo que es muy importante ese autoconocimiento, porque al final es como uno aprende. Y tienes que, o sea, el problema que tiene esta sociedad es que vemos el error como algo negativo. Si es como algo negativo, Sí. estás erradicando el autoconocimiento y el autocrecimiento. Entonces, pues vamos a analizarnos. Como padres, al menos a mí me ha ocurrido muchas veces que como padre, muy pocas veces o ninguna se me dijo que la vida es un aprendizaje. Si estamos aprendiendo, el error está aceptado, es necesario. Claro, mira, te voy a poner un ejemplo, que esto me lo contaba mi psicólogo. Posiblemente a todos los que estamos aquí, cuando éramos pequeños, hubo un momento en el que cogimos el vaso, se nos cayó, y ¿qué hizo nuestro papá? Niño malo. ¿Qué ha entendido el niño ya? Hostias, si me equivoco, si no hago las cosas bien, mi papá no me quiere. Que surja ahí el perfeccionista automático. Sí. O lo contrario que me pasa a mí, me la suda todo. Entonces, claro, es que ahí... Por eso digo los pequeños gestos, cuidado, ¿eh? Sí, Tú no puedes totalmente. regañar a un niño porque se le ha caído el vaso, porque no lo ha hecho aposta, ha sido sin querer. Incluso si lo hubiera hecho aposta, a lo mejor hay que ver cómo transmitirlo, ¿no? Entonces creo que esos pequeños detalles, o sea, hay cosas a veces que yo lo veo y digo, uff, o sea, cuando voy, yo qué sé, voy por el Carrefour para comprar y veo como algunos papás educan a sus hijos y digo, uff, entiendo, ¿vale? Que te sacan de quicio, tal, pero cuidado, porque estás creando ahí un monstruito que eso no se levanta. Sí, totalmente de acuerdo. Siento que muchas veces es algo inconsciente, ¿no? Siento que... Siempre. Porque yo, por ejemplo, tengo un hermano mayor y un hermano pequeño. Y yo recuerdo cuando... Os lo digo papás y mamás por si alguno os sentís identificado con esto. Yo me acuerdo cuando en casa se rompía algo, una radio de estas pequeñas que había por allí. Y ahora lo veo como algo significativo, que de verdad me marcó. Y entonces llegaba mi hermano mayor con el destornillador, voy a ver cómo se arregla esto. Y yo llegaba detrás, que era el más pequeño. A ver, déjame. No, tú aparta. Tú aparta que ya está el mayor. Claro, mi hermano mayor es un manitas, yo no. Claro. Pero mira que me voy a quedar con la primera parte, me parece muy interesante. Mira cómo de algo que se rompe hemos generado una actividad
interesante donde estás desarrollando la curiosidad del niño. Totalmente. A lo mejor se me cae el vaso y digo, pues mira, tengo los tites, vamos a ver si somos capaces de pegarlo. O voy a hacer un collage, Claro, ¿no? Con pero esto. eso se llama proactividad. Lo otro no, Totalmente. lo otro me la estás quitando. Es acción-reacción, acción-reacción. Y claro, luego no quieras que en el trabajo el día de mañana se posicione ante un jefe que es un narcisista y le está haciendo la vida imposible. Y eso que has dicho es muy bueno, David. Qué bonito es ver qué ocurre cuando hay un error. Cómo el niño, que luego va a ser adolescente, que luego va a ser padre, reacciona ante eso. Claro, las oportunidades. Mira, el otro día me pasaba con mis padres que me enfadé con ellos. Llamé para pedir pizzas, no me acuerdo, y no me acordaba que había tener dinero en efectivo. Bueno, se montó un pollo, digo, a ver, vamos a relajarnos, porque a lo mejor lo único que hay que hacer es llamar a otro que acepte tarjeta. Pero claro, ojo a eso, pero que hay que entender también, porque a ellos le harían lo mismo. Pero como no cortemos eso, al final, claro, la inacción, pues no me voy a mover. Estas personalidades más pasivas, ¿sabes? Pero que ojo, que ante una misma situación puedes generar las dos cosas. O el revulsivo, que es un perfil como el mío, de desafiante, que tampoco es positivo, a una persona pasiva que no se va a mover, etc. etc. Entonces, hay que ser consciente de eso. Pero vuelvo a repetir, es muy difícil. Y bueno, si hay padres que están escuchando esto, me parece la hostia, porque esos que van por buen camino. Ser padre es una aventura. Ser padre, ser madre... Ser humano en general, es yo creo, una aventura. Ser humano es... Siempre me gusta decir una cosa, porque de verdad la siento que es real dentro de mí, ¿no? Que siempre dicen, no, es que no tenemos herramientas para... No nos educan a ser padre, ¿no? Es que los niños no vienen con un libro. Ya sabemos qué hay que hacer. Ya se sabe qué hay que hacer para no ser un padre perfecto, pero sí guiar y acompañar a tus hijos. Pero lo que es de verdad que sí sabemos, es que yo veo muchas... Sí, pero... Yo veo cada situación en la fundación a veces que... Pero sí sabemos más o menos que hay unas guías, unas directrices que más o menos bien utilizadas nos llevan por buen camino. Apliquémoslas. Tengo amigos que son padres, tengo clientes que son padres. Muchas veces me trasladan, ese miedo que tienen de sentirse perdidos, de no saber muy bien cómo gestionar, ¿no? Todo este tema de tener un hijo adolescente, de cómo acompañarlo, cómo ayudarle cuando... Y sufren, ven sufrir a sus hijos y sufren ellos. Organizaciones como la Fundación Pegasus, ¿qué puede hacer por ellos? Es verdad que nosotros nos hemos dirigido más a lo que es el mundo de la discapacidad en este aspecto. O sea, tenemos diferentes proyectos y nos gustaría abrirlo a todas las familias, ¿no? Pero al final nosotros lo que buscamos es un afrontamiento de la discapacidad diferente. Pero creo que vale para cualquier reto y cualquier familia. Al final, tú cuando tienes un problema, lo primero que buscas es analizar el problema. Vale, ¿qué es lo que me está pasando? Y buscar soluciones. Las pruebas y analizas si te funcionan o no te funcionan, ¿no? Entonces yo creo que lo que nosotros buscamos es darnos cuenta que en la discapacidad eso no se puede hacer, porque la discapacidad no se puede anular. Y hay que hacer un afrontamiento distinto, no desde el problema, sino desde la emoción, que es lo que hablábamos todo el rato, ¿no? Entonces, una de las cosas que siempre me ha generado mucho resquemor en la cabeza, ¿no? Y que ahora estabas hablando de, vale, ¿cuál es la solución? La desesperanza de la familia, no saber tal. A mí una cosa que sí me ha preocupado como casi psicólogo que ya soy, ¿no? Que estoy acabando la carrera, es que veo los psicólogos, veo la psicología en general, y es que es muy difícil ir a un buen psicólogo, entendido como... Hay enfoques de psicología muchísimos, pero es que encima entre ellos están confrontados. ¿Cuál es la mejor opción? Es que porque, claro, no es tan fácil como no, bueno, yo te diría, bueno, vete al psicólogo, vete a los expertos, pero es que no es tan sencillo, porque tienes que elegir bien, ¿no? Tienes que tener suerte, porque también te diría, no, pues mira, vete al cole, que hay psicólogos también, está la parte de atención a familias, pero a lo mejor tienes una persona que no es buena y lo que te genera es un problema mayor, ¿no? Entonces a mí ante eso me genera bastante tristeza y lo que no sabría es decirte, o sea, sí, sé que hay pues lo que estáis haciendo vosotros, hay gente que intentamos hacer las cosas de manera diferente, pero sí tengo claro que hay herramientas que todavía lo que hacen es hacer el sufrimiento más grande y que al final es como el ciclo del deseo, ¿no? Que tú quieres algo o lo quieres solucionar, lo tengo, pero luego no es como yo quiero o quiero más y eso es infinito, ¿no? Entonces creo que hay que encontrar herramientas que realmente nos ayuden y afronten la emoción. Para mí es... Pero este es mi enfoque, ¿eh? Cada uno el suyo y el que le funcione, pero creo que hay que buscar esa emoción
y aprender a gestionarlas. Más que, porque problemas va a haber todo el rato. O sea, la vida es un reto. Entonces, si todos los enfrentas en el problema, pues al final toda la vida la ves negativa. O sea, yo creo una cosa que a mí me ha salvado la vida y me ha hecho ser diferente es ver el mundo positivo. Totalmente. Y está demostrado que la gente que es positiva vive más. O sea, si queréis vivir Está más... demostrado, está De demostrado. verdad, no lo digo yo, mirar en internet. Entonces, creo que tenemos que buscar el positivismo a las cosas, ver que la gente... Y esto es muy importante, ver que el mundo es bueno. Y que la gente, y esto que la gente le chirría, la gente de naturaleza para mí es buena. Yo no puedo pensar otra cosa y el día que lo piense me moriré. Pero de naturaleza es buena. Y que cuando Sí, juzgamos a totalmente. alguien, ¿vale? Que yo también juzgo mucho, que me sale innato, juzgamos a alguien, se nos olvida que nosotros haríamos lo mismo si hubiéramos vivido su vida. Y cuando te das cuenta de eso, ya es como que todo se relativiza y dices, wow, cuidado, que no, que sí, que yo le critico, pero es que haría exactamente lo mismo, ¿no? Entonces creo que muchas veces tenemos que intentar, que esto es muy difícil, hay que Sí, sí, señalar la mejora, sí, porque es yo cierto. siempre me lo cuestiono mucho, ¿eh? Vale, ¿qué es señalar y qué es juzgar? ¿Cuál es el término medio entre tengo que señalar porque creo que como individuo y como, en este caso, una institución o como sociedad tenemos que señalar lo que considero que no es correcto, que se puede mejorar, pero ¿dónde está el equilibrio entre eso y juzgar, ¿no? Y hacer una crítica cruda que realmente lo que ya traspasa y va más a lo personal que a la construcción, ¿no? Totalmente. Pero creo que ese es un poco el camino. David, has dicho algo que para mí es la clave, ¿vale? A la hora de elegir un profesional y en formar en valores es algo que, por lo que apostamos, siempre trabajamos con profesionales que han realizado un camino, que han realizado un trabajo personal de autoconocimiento, de exploración, de limpieza, de proyección, porque lo consideramos básico. No, no, es la clave. O sea, es un tema que siempre me ha generado mucho resquemor. O sea, yo al final, ahora estoy acabando la carrera, pero yo vengo real. O sea, yo lo que he aprendido es llorando, yendo al psicólogo. O sea, he hecho un trabajo muy fino con mi psicólogo y a mí nunca me entrará en la cabeza que la carrera en sí de psicología no tenga Ese proceso, asignatura. Sí, ¿no? sí, o sea, quiero decir, tienes 4 años, joder, o 6, porque tienes que formarte otros 2 años en el máster y tal. Hostias, tienes 3 años para deconstruirte. O sea, debería haber una asignatura que fuera troncal y transversal en los De 6 años. construcción, ¿no? Literalmente. Porque Qué bueno lo que por has ejemplo, dicho. hay una cosa que no lo puedo decir, pero que en las entrevistas intento sacar la información. A los psicólogos es si van al psicólogo. Y si no vas al psicólogo, no te voy a contratar. Es que no tiene sentido. O sea, ¿cómo no vas a ir al psicólogo? Sí, O sea, si ese psicólogo que me estás escuchando, por favor, tienes que ir al psicólogo. Tienes que saber lo que es la ansiedad, sentirla en el pecho, ¿vale? La depresión, bueno, a lo mejor entenderme, ¿vale? Pero hay que hacer ese trabajo, si no, no tiene sentido. O sea, totalmente de ¿cómo te acuerdo. voy a ayudar? Es que te voy a ayudar Totalmente. desde el libro, desde lo... mira, estamos hablando todo el rato del miedo, del miedo, del miedo, del miedo. Y hemos dicho antes, la única forma de superar el miedo como es el amor. Y el amor no nace del pensamiento, nace de lo que hay cuando el pensamiento desaparece, que es la consciencia, etc, Totalmente. etc. Entonces, pues muy triste. Por eso te digo que es algo que me encantaría cambiar y precisamente por lo que yo trabajo, Totalmente. pero es verdad que hay una carencia absoluta y eso me lo llevo a muchas más carreras que deberían de tener psicología y no las tienen. O sea, Sí. si eres educador tienes que tener muchísimo conocimiento de psicología, cómo educar, pues eso, lo negativo que puede ser un castigo a veces, cómo transmitir las cosas, la comunicación. O sea, es que la comunicación no verbal incluso. Todo, Es todo, que todo. te digo 3 cosas y ya te he generado 3 traumas sin querer. Entonces creo que es algo súper importante y si lo tenéis contemplado ya me parece un Sí, éxito de sí. la hostia. Luego conseguirlo es muy difícil, Pero ¿eh? porque venimos de hacerlo, David. Es decir, yo sé que no podría acompañar a alguien si no hubiese hecho el trabajo personal que he realizado. Pero es que además sé que el trabajo personal no está terminado. Es que terminará cuando me vaya de aquí, cuando me muera. Pues mira, yo con Porque cada cosa que ocurre a mi alrededor es material de trabajo. solo con Porque reacciono, solo, porque pues pienso, porque gestiono. solo con eso yo ya iría a que Es me así. diera sesión a tu proyecto Pero es real, es es que lo mínimo, porque si no es lo que tú has dicho, ojalá tiramos de fuera, libro, pero ojalá tiramos de fuera lo libro, ¿no? mínimo, es que no es lo mínimo. Es que es lo que te digo, o sea, yo sí tengo que asesorar a alguien para ir al psicólogo. O sea, si yo ahora mismo tuviera que cambiar al psicólogo, a veces lo pienso, ¿no? Porque hay momentos en los que llegas al tope y tienes que buscar tal. No sé a dónde ir. Qué triste.
porque voy a ir a un psicólogo y le voy a dar 17 vueltas emocionales. O sea, mis Bueno, profesionales que no me escuchen, muchos tenemos de ellos... tenemos la clave. Le hacemos una pequeña entrevista antes de ir. Perdóname, háblame de tu trabajo personal. Sí, no, sí. A ver qué te cuenta. Si yo te cuento la entrevista personal que hacemos a los Claro, trabajadores, claro. cuál es tu miedo, cuáles han sido tus momentos más chungos en la vida. O sea, Claro, muchos claro, me lloran a veces, pero Pero es necesario, es necesario. claro, Pero por un principio de impecabilidad. En la medida que tratamos de ser impecables, que no siempre lo consigo, al menos yo puedo hablar por mí, no siempre se consigue, no siempre lo consigo, tengo que admitirlo, pero esa búsqueda de la impecabilidad te lleva a ser cada día un poquito mejor, ¿no? sí, el amor. A sí que ofrecerte lo mejor voy, al voy que a sonar tienes muy delante. Mr. Wonderful, pero es que es el amor. O sea, lo que tenemos que buscar es el amor todo el rato. Y dar amor a la gente, al autobusero. Hola, buenos días. Sonreírle. Totalmente, Es que eso es lo que cambia el puto mundo. totalmente. ¿Sabes? Porque luego se nos ponen las manos a la cabeza de, oh, un Trump, tal. Lo hemos generado nosotros. Claro. Y qué fácil es, ¿verdad, David? Qué fácil es. Bueno, a ver, fácil. Es sencillo. Pero qué fácil es. Es sencillo y realmente sí, pero claro, es fácil cuando vibrar en el amor o vivir en el amor cuando no te han enseñado que es el amor es muy difícil. O sea, cuando lo descubres, ya Pero es no sientes, perdona que te interrumpa, ¿no sientes que el amor también es como un hábito que se puede practicar? Sí, sí. Porque si tú vas generando eso, Total. aunque sea forzado, lo vas practicando, llega un punto que te sale solo. Pero en un mundo donde solo está el miedo, pues te digo que es sencillo, te compro que es sencillo, pero en el mundo que vivimos es muy difícil. De llevarlo a la práctica. Sí, vivir en el amor. Y luego saludas estar a alguien y parece que estás coqueteando, ¿no? bueno, no me refería por eso. Pero, No, pero como ejemplo, ¿no? Sí, no, yo es más con uno mismo, es decir, tus sombras. O sea, hemos hablado aquí mucho del amor, del miedo, pero no hemos hablado de las sombras. Las sombras Totalmente. son un trabajazo, ¿no? El ser consciente de las tuyas. Y es ahí donde me refería que es difícil, que yo puedo vibrar en amor, pero tengo mis sombras, tengo mis deseos ocultos, mis mierdas ocultas, mis traumas ocultos, y luchar con esa disonancia, ¿no? Del bien y el mal, esa dualidad, es complicado a veces. Es complicado. El trabajo de la sombra es fantástico, se trabaja mucho en el chamanismo, se trabaja muchísimo. A mí me ayudó mucho a descubrir mi ley personal, ¿no? Y el trabajo de la sombra yo es algo que recomendaré siempre a todo el mundo. Porque si no conseguimos trabajarlas, si no conseguimos identificarlas, abrazarlas, siempre se ha hablado de abrazar la sombra, Hablo ¿no? mucho de eso en mi Si libro. no conseguimos hacer eso, es muy complicado. En mi libro hablo una parte que es bastante cruda, que hablo del bullying, pero de un enfoque totalmente diferente, donde yo empiezo contando que yo hago bullying y le giro la tortilla al lector y le digo, pero espera, es que tú también, y luego eso desarrollo, ¿vale? Que no te voy a contar aquí, pero es que si no abrazamos eso, hay que abrazar la sombra para crecer. Estamos perdidos. O sea, Realmente porque estamos perdidos. lo que te iba a decir, si la sombra es, imagínate, un Trump dominado por la mente, si yo no sé que eso es una sombra y lo único que hago es dispararle con más odio, ¿qué estoy haciendo? Pues echarle fuego Alimentando, ¿no? y claro, ese tío va a llegar al infinito, va a quemar... Pero por eso yo, muchas veces mi madre, que es muy de izquierdas y muy radical a veces, le digo, es que tú eres parte del problema también, yo, todos lo somos, pero desde el odio y la rabia no vamos a recolocar a alguien que tiene odio y rabia, jamás. A mí me duele mucho, no sé si es el foro, pero a mí me duele mucho cuando escucho los típicos mensajes, ya sea de PSOE o del PP, cuando atacan a la extrema contraria, ¿vale? Y es como que parece que no son personas. Digo, cuidado, la gente que vota Vox y que vota Podemos son personas y de alguna manera tendremos que educar. Si consideramos que tienen ideales que no son, vamos a llamarlo, humanistas a día de hoy o que no están del todo correctos, hostias, no vale de nada que les digas que, pues eso, que son mierda, y menos ahora en una sociedad en la que está saliendo otra vez la extrema derecha. Hace poco, bueno, ayer creo que fue en Alemania, ha vuelto, es que son cosas que dices, wow. Pues tío, habrá que educar desde otro sitio, pero desde la rabia yo creo que no. Desde luego que no. Bueno, hemos terminado el podcast y ahora vamos a entrar en una fase nueva, que es el desafío de los miedos. No os lo perdáis, por favor. David, cuéntanos algún caso, alguna situación que tú hayas presenciado y vivido, donde has visto esa transformación de miedos en desarrollo, en potencial, en cómo se ha transformado.
Cuéntanos alguna, porfa. Tengo muchos. Tengo con familias, ¿no? que vienen en ese proceso de duelo, de dolor, y con mucho cariño y esfuerzo empiezan a verbalizarte cosas de, joder, pues me he dado cuenta que no era mi hijo, no era la discapacidad de mi hijo, que era yo. Incluso te verbalizan cosas que son hasta fuertes, de, joder, es que, esto yo me acuerdo de un padre que me contó, dice, es que yo me di cuenta que en el momento que yo estaba con el tema del diagnóstico, mi hijo no existía. Era mi run run, mi dolor de no sé qué, no voy a tener un hijo normal, pero no estaba mi hijo, ¿no? Entonces, el ver eso, cómo esa relación empieza a cambiar, es brutal. Y luego lo más grande que yo he visto es sobre todo con compañeros. O sea, yo recuerdo, joder, nuestra compañera de deporte, me acuerdo cuando vino, que estaba la mujer súper enfadada, y ya no solo enfadada, yo me acuerdo que le hice una entrevista, ¿no? Yo hago muchas entrevistas para ver qué tal, y le pregunté por lo profesional, ¿qué metas tiene? Y luego le dije, vale, está muy guay, todo eso me estás hablando de trabajar, pero ¿qué quiere Carla? ¿Qué quieres a nivel personal? Se quedó blanca y dice, nunca me lo habían preguntado. Qué bueno. Eso era hace años, ahora es una persona que tiene un liderazgo maravilloso, superhumano, o sea, estamos trabajando el tema de los límites y tal, pero ver cómo ha transformado, cómo se quiere más, cómo le sonríe más a la vida y cómo está menos enfadada, tanto ella como otros compañeros y yo mismo, ¿eh? O sea, o sea, el primero que venía era yo. O sea, yo Totalmente. recuerdo mi transformación y me parece brutal. O sea, cómo de estar enfadado con el mundo, aunque yo hacía pensar que no, ojo, que tenía una... Porque claro, cuando digo esto, dice, la gente se piensa que estaba muy enfadado y que se veía. No, no, era un enfado muy camuflado y que era, vamos, un psicópata de la hostia, ¿no? Pero mi transformación también ha sido muy bonita y ha sido gracias a la psicología. Tanto en el caso de este padre como en el de esta chica, como en el tuyo propio, ¿cuáles crees tú que han sido las herramientas que han sido más determinantes en este proceso, en este crecimiento? Evidentemente todo, en mi caso sobre todo además fue un proceso psicológico, ¿vale? Pero realmente ha sido mucho amor y mucha confianza. O sea, yo en el caso de mi compañera, siempre a través de preguntas, a través de demostrarle que hay otra forma de hacer las cosas, ¿no? Desde el amor, pues al final esos miedos se hacen pequeños. Entonces vuelvo otra vez a lo mismo, a lo mejor no es la herramienta que te esperabas, pero es transmitir las cosas con amor, amar a la gente, escucharla, que se sientan valorados. Esa es la mayor transformación que yo he hecho. Y sobre todo, preguntar. O sea, la herramienta técnica es, creo que se llama diálogo socrático. A través de preguntas, ¿De pregunta? porque tú no le puedes dar la respuesta. Tú no le puedes decir, estás equivocado. No, no. Es, oye, ¿cómo te sientes? ¿Qué piensas? Tal. Entonces, la gran herramienta han sido las preguntas. Hacerlas yo como hacérmelas a mí mismo, ¿no? O me las hacía mi psicólogo. Oye, ¿te gusta el deporte, David? Pues llegó un momento que no me gustaba y era deportista de élite. Hostia, tú, ¿eh? Pero qué importante es hacer buenas preguntas, ¿no? Sí, sí, Y sí. saber hacer buenas preguntas. Yo creo que lo que más aprendí de mi psicólogo era eso, las preguntas. El arte de preguntar. Sí, 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 porque yo con 3 preguntas te desmonto. Luego Qué también bueno. tienes que saber hacerlas bien, porque luego me pasó una cosa, cuando tú aprendes a hacer preguntas, claro, yo doy muchas charlas, ¿no? Y no es lo mismo acompañar a abrir que abrir a posta, ¿sabes? Y creo que el psicólogo, o bueno, en este caso cualquier persona que ayude a la gente a abrirse, tienes que hacerlo de una manera muy dulce, porque si no puedes Totalmente. generar cosas que no son tan positivas. Papás y mamás, en este momento os invito a participar con nosotros y a jugar, porque si hay algo que es importante es que paréis y reflexionéis. David os va a formular 3 preguntas. Parad el vídeo, por favor, y tomar papel y lápiz y apuntar lo que va a preguntar David. Son 3 preguntas poderosas que posiblemente cambien vuestra forma de relacionaros con vuestros hijos y la forma de cambiar vuestra creencia sobre la educación. Pausa el vídeo, tómate unos minutos, coge papel y boli y cuando estés preparado, vuelva a darle al play. David, estamos de nuevo contigo. Todos los papás y mamás ya tienen papel y lápiz. Qué tensión. Mucha. Y qué responsabilidad. Total, ¿eh? Son todos tuyos. Lánzale esas 3 preguntas que posiblemente les ayuden a transformar la relación con sus hijos. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Como estamos hablando de situaciones conflictivas o retos, yo sí hay tres o 4 preguntas que me hago para deconstruir la problemática, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos en lo superficial
ha pasado esto, mi hijo, yo qué sé, es un desastre, pero no somos capaces de llegar al plano emocional, ¿no? Y yo sí me hago 4 o 5 preguntas que son las siguientes. Lo primero, evidentemente, definir muy bien qué ha ocurrido, ¿vale? Pues ha pasado esto, este es el conflicto, ok. Y ahí la primera pregunta que yo me hago es ¿qué he pensado? O qué creo que piensa mi hijo, si me pongo en modo analítico, ¿no? Luego, ¿qué sentido? ¿Vale? Transmitir las emociones y luego, ¿por qué creo que mi hijo o yo he reaccionado de esta manera, ¿no? Porque así lo que conseguiremos de esta manera es deconstruir la problemática. Luego, evidentemente, es buscar una solución. Hay que buscar, ¿vale? Pues ahora que he descubierto que esto es porque, yo qué sé, mi hijo piensa que no le quiero, pues, hombre, tendré que recordarle que le quiero, ¿no? Entonces, creo que con estas 4 o 5 preguntas o como este sistema de construcción, te puede ayudar bastante a cualquier problemática, hacerle una oportunidad de aprendizaje y no que se quede, pues eso, en la típica problema que se va haciendo bola, bola, bola y eso estalla y no hay por dónde cogerlo. Y te vale para tu hijo, para tu pareja y hasta para el gato si me apuras. Perfecto, David, gracias. Vale, está muy guay esto de que me entrevistes, pero a mí lo que me gusta es entrevistar, entonces te ¿Qué traigo... dices? Sí, es que me encanta cambiar los roles. ¿Qué dices? Te voy a hacer un juego, ¿vale? Muy loco, donde me vas a tener que No puntuar... estaba preparado, ¿eh? No. No estaba preparado. Es más, te voy a ser sincero, no lo tengo ni preparado ni yo, pero no pasa nada. Perfecto. No, pues te voy a poner, bueno, te voy a decir diferentes cosas de Venga. tu vida y me las tienes que puntuar del 1 al 10 a ver Guau. cuál de ellas te da más miedo. Wow. ¿Cuál me da más miedo? ¿Estás preparado? Wow. Voy a por las cosas. No sé si estoy preparado, pero adelante. Te cuento. Me encanta esto. Vamos a putearle un poco. Me he traído un juego, ¿vale? Todo loco, que básicamente es ver tus 10 miedos, ¿vale? Los vamos a ordenar del 1 al 10. 1 el que más, 10 el que menos. Vale. Entonces yo te voy a decir 10 cosas random, quizá alguna sea intensa, otra no, ¿vale? Y las tienes que ir colocando. ¿Qué pasa? Que claro, que posiblemente a lo mejor la que te da más miedo sale, yo qué sé, la última y ya pues no la has podido organizar, ¿vale? No se puede Vale. cambiar. ¿Estás preparado? ¿Tengo que hacerlo? Sí, ¿Sí o claro, sí? claro. Venga, vamos a ello. Insisto, Empezamos- no estaba preparado. Empezamos por la fácil. Venga. Venga, la primera. Venga, las arañas. ¿Cuánto te dan miedo las arañas? Poco. Nada. Poco, vale. Muy bien. ¿Tu suegra? Me llevo muy bien con mi suegra y quiero mucho, te quiero, suegra. Todo es mentira, ¿eh? Que bien lo hace. Es una técnica también, coaching barato, que se llama. Vale, venga, vamos al lío. Los políticos. Los políticos me dan miedo porque tienen a sus espaldas una responsabilidad que no siempre siento que estén preparados para llevarla. Vale. ¿Dónde lo pones? Voy a poner a mitad de camino, en un 5. Vale, ok. Esta te va a dar miedo. La cuota de autónomos. La cuota de autónomos da mucho miedo. La voy a poner por detrás de los políticos, porque son las que condicionan un poco la Vale, cuota, ¿eh? bien. Me han chivado que eres motero, que se te joda la moto. Bueno, no me da mucho miedo, no me da mucho ¿No? miedo. Vale, vale. La voy a poner en un... Venga, moto rota. Venga, vamos con alguna más emocional. Que te deje tu mujer. Uf. Claro, si no la pongo la primera, esto va a tener una repercusión. Sí, porque te va a dejar, entonces. Uf, Piénsalo. uf. No, lo que tú quieras, venga. Como no sé lo que viene, la voy a poner a medio camino. Haces bien, ¿eh? Porque Sí. hay alguna también intensa. Sí. Separación voy a poner, ¿no? Venga. ¿Vale? Vale, ir en el metro, que te dé el estómago un 360 que yo llamo, ¿vale? Y no encontrar baño. En otro momento de mi vida me daría miedo. Ahora me podría hasta divertir con la situación. Joder, pues es duro, ¿eh? ¿Cómo lo ponemos? Cagarte. Cagarse Cagarse vivo. vivo. Venga, defraudar a tu hijo. Uf. ¿Cuál vas a poner? Voy a poner en el 2. ¿Vale? Siento que hay pocas cosas que podrían llegar a hacerme tanto daño como una mirada sincera por parte de mis hijas donde hubiera una gran decepción. Sinceramente.
No, chungo, chungo. Que el banco se trague la tarjeta de crédito. El cajero, vamos. Joder, macho, es que ahora te pongo esto. Venga. Banco, tarjeta. Y esta Solo me es queda... que tus hermanos te falten de repente. Uf, Se te ha quedado el uno, pero ahora, venga, ahora hacemos un... Vale, si tuvieras que hacer 2 cambios, ¿cuál harías? Bueno, un cambio, que al final uno por otro. un solo cambio. Un solo cambio. Eso sí, enséñalo a la cámara, no sé cuál es la tuya. ¿Cuál cambiarías? Venga. Si tuvieras que cambiar uno, Si tuviera que cambiar uno, defraudar a mis hijas. Creo que es lo que más miedo me da. total, ¿eh? Más, yo creo que no sé si estamos terminando el podcast, pero para terminar el podcast es genial, porque yo creo que es el mayor miedo de toda la gente que nos ve. Así que qué bonito y qué retante, ¿no? El que Totalmente. con esto que estéis haciendo, los siguientes podcasts que vengan ayuden a que ese miedo sea un poquito más pequeño, ¿no? Totalmente. Pero además, no sería ya por sentirme fracasado como padre. No siento que vaya por ahí. Tiene más que ver con una valía humana, con sentirme válido, con sentir que todas las horas que he dedicado han tenido un fruto, ¿no? No pretendo ser el mejor padre. Lo hemos hablado, ¿no? A estos padres y madres. No se trata de ser el mejor padre, se trata simplemente de lanzar a mis hijas al mundo, de que sean personas autónomas, personas nobles, personas honestas, buenas personas. Y si tuviera que decepcionarlas, que fuese por algo que hago, pero que no tiene nada que ver con ellas. Entonces, si la decepción viene por ahí, bueno, lo asumiré, ¿no? He hecho algo que no estaba correcto y, bueno, las he decepcionado. Pero no decepcionarlas porque no me he entregado en cuerpo y alma a que sean personas maravillosas, que lo son, básicamente. Bueno, David, ha sido un placer tenerte aquí, sinceramente. No es un cumplido, sinceramente siento que ha sido un estreno brutal para el primer episodio de Formar en Valores y te agradezco mucho que hayas dedicado tu tiempo a estar aquí con nosotros. Nada, gracias a ti. Yo creo que es un proyecto precioso y que ojalá dentro de un año volver y que hayáis hecho 50, 60 y todos los podcasts que sean. Cuenta con ello. Y sobre todo, ayudar a las familias porque creo que se necesita. Y si algún día yo soy un papá, seré usuario vuestro, seguro. Gracias, David. Papás, mamás, despedimos aquí el primer episodio de los podcasts de Formar en Valores. Podéis visitar nuestra página web, formarenvalores.es, donde vais a encontrar recursos, formas de contactar con nosotros, contratar sesiones, trasladar vuestras ideas, sugerencias, preguntas. En nuestras redes sociales también podéis hacerlo y os esperamos en el siguiente episodio, que esperamos que sea igual de apasionante que el que hemos tenido con David. Gracias.